Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fans de las telenovelas turcas como yo. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, los rumores y las verdades a medias que rodean a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Vamos a hablar de la supuesta explosión de Can Yaman y las noticias bomba que involucran a Demet Özdemir. Sé que suena dramático y lo es, pero vamos a intentar separar la ficción de la realidad y descubrir qué hay de cierto en todo este revuelo. Antes de que empecemos, déjenme pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago y si quieren estar al día de todas las novedades sobre sus actores y actrices turcas favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las noticias más jugosas y las investigaciones más profundas. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de fascinación para los fans. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos fue innegable. La gente no solo amaba a sus personajes, Kandibit y Sanemairen, sino que también proyectaba esa química en la vida real. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir y, a pesar de que ambos siempre lo negaron, la especulación nunca cesó. Ahora bien, llegamos al punto crucial. ¿Qué es esta explosión de Can Yaman de la que todo el mundo habla? ¿Y qué noticias bomba involucran a Demet Özdemir? Bueno, la verdad es que la palabra explosión es un poco exagerada, pero sí que ha habido declaraciones y eventos recientes que han alimentado aún más la controversia y han reavivado el interés en su relación. Empecemos por Can Yaman. En los últimos años, Can ha estado trabajando arduamente para expandir su carrera a nivel internacional. Se ha mudado a Italia, ha aprendido italiano y ha participado en varios proyectos de televisión y publicidad en ese país. Esto, por supuesto, lo ha mantenido relativamente alejado de la escena turca, al menos en términos de nuevos proyectos allí. Sin embargo, eso no significa que haya estado completamente desconectado de su país natal o de sus antiguas estrellas. La explosión a la que se refiere la gente, más que una explosión literal, podría interpretarse como una serie de comentarios y acciones que han sido percibidas como controvertidas o al menos como salidas de tono. Por ejemplo, ha habido algunas entrevistas en las que Can ha hablado de manera bastante directa sobre su visión de la actuación y sobre las diferencias entre los proyectos en Turquía y en Italia. Algunos han interpretado estas declaraciones como críticas veladas a la industria turca, lo que obviamente ha generado cierta reacción. Además, recordemos que Can Yaman ha sido conocido por no morderse la lengua. En el pasado ha tenido algunos roces con la prensa y con otros actores, generalmente debido a comentarios directos o a malentendidos. Esta actitud, aunque a veces refrescante, también lo ha puesto en el centro de la polémica en más de una ocasión. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Además, su vida personal también ha sido objeto de mucha atención mediática. La noticia bomba que involucra a Demet Özdemir se refiere principalmente a su matrimonio y posterior divorcio del cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un gran evento con la presencia de muchas celebridades y una gran cobertura mediática. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y la estabilidad en su vida personal. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su matrimonio no duró. Después de un corto periodo de tiempo, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Las razones exactas detrás de la separación nunca fueron completamente reveladas, pero, como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Y aquí es donde Can Yaman vuelve a entrar en escena. Algunos medios y fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el divorcio de Demet pudiera reavivar la llama entre ella y Can. La idea de una reconciliación entre los protagonistas de Erkenci era demasiado tentadora para ignorarla. Además, hubo algunos eventos y coincidencias que alimentaron aún más estos rumores. Por ejemplo, se comentó que Can Yaman había enviado un mensaje a Demet después de enterarse de su divorcio. No se sabe el contenido exacto del mensaje, pero la simple existencia del contacto fue suficiente para encender las alarmas. También hay que tener en cuenta el factor nostalgia. Para muchos fans, Erkenci fue una serie muy especial, y la química entre
Can y Demet era parte fundamental de su encanto. La idea de que esos sentimientos pudieran resurgir en la vida real es algo que muchos desearían ver. Pero seamos realistas. Hasta ahora, no hay evidencia concreta de que Can Yaman y Demet Özdemir estén considerando una reconciliación romántica. Todo se basa en especulaciones, rumores y deseos de los fans. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y no hay nada que indique que estén planeando volver a estar juntos. Sin embargo, eso no significa que debamos descartar completamente la posibilidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones cambian, los sentimientos evolucionan y las personas a veces toman decisiones sorprendentes. ¿Quién sabe qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Lo que sí es cierto es que su relación, ya sea amistosa o romántica, siempre será un tema de interés para el público. Su química en pantalla fue innegable y la forma en que manejaron la presión mediática y los rumores durante y después de Erkenci Kuş es digna de admiración. Independientemente de lo que suceda en el futuro, es importante recordar que Can y Demet son individuos con sus propias vidas y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y evitar alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen o afectar sus relaciones personales. En resumen, la explosión de Can Yaman y las noticias bomba sobre Demet Özdemir son más una construcción mediática que una realidad tangible. Si bien es cierto que ha habido eventos y declaraciones que han generado controversia y especulación, no hay evidencia concreta de que exista una relación romántica en este momento. La posibilidad de una reconciliación existe, pero es solo una posibilidad, y debemos tratarla como tal. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan de toda esta situación. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre les traeré las noticias más jugosas y las investigaciones más profundas sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, aquí comienza la expansión de la noticia y asterisco asterisco. Bien, ya hemos puesto la mesa, como se suele decir. Ya hemos esbozado el panorama general de la situación. Pero ahora vamos a profundizar en cada uno de los aspectos que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. No solo nos quedaremos en la superficie de los rumores y las especulaciones, sino que intentaremos analizar el contexto, las motivaciones y las posibles consecuencias de todo lo que está sucediendo. Asterisco asterisco Can Yaman, el caballero que conquistó Italia y generó controversia, asterisco asterisco. Como mencionamos antes, Can Yaman ha estado muy ocupado expandiendo su carrera en Italia. Y hay que darle crédito por ello. No es fácil mudarse a un país nuevo, aprender un idioma diferente y adaptarse a una cultura distinta. Sin embargo, Can lo ha hecho con una determinación y una pasión que son realmente admirables. Su participación en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta al carismático inspector Francesco Demir, ha sido un gran éxito en Italia. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, lo que demuestra que Can ha logrado ganarse el cariño del público italiano. ¿Pero por qué la mudanza a Italia generó tanta controversia? Bueno, hay varios factores en juego. En primer lugar, algunos fans en Turquía se sintieron decepcionados de que Can se alejara de la escena turca. Después de todo, él era uno de los actores más populares y queridos del país, y muchos esperaban verlo protagonizar más series y películas en Turquía. En segundo lugar, como ya dije, algunas de las declaraciones de Can sobre la industria turca fueron interpretadas como críticas. Por ejemplo, en una entrevista, Can comentó que los proyectos en Italia le ofrecían más libertad creativa y que los guiones eran más elaborados y complejos. Esto, obviamente, no sentó bien a algunos productores y guionistas turcos, que se sintieron menospreciados. Además, la imagen de Can en Italia también ha sido objeto de debate. Algunos críticos han argumentado que Can ha adoptado una imagen más agresiva,
y provocativa en Italia, con más escenas sin camiseta y una actitud más desinhibida. Esto, según algunos, contrasta con la imagen más romántica y familiar que tenía en Turquía. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Can es un actor muy inteligente y que sabe muy bien lo que está haciendo. Él es consciente de que la industria del entretenimiento en Italia es diferente a la de Turquía, y que para tener éxito en ese mercado, necesita adaptarse y reinventarse. Además, la actitud de Can también puede interpretarse como una forma de rebeldía y de autoexpresión. Después de años de estar bajo el escrutinio público en Turquía, Can quizás siente que en Italia tiene más libertad para ser él mismo, sin tener que preocuparse tanto por lo que la gente piensa. Y no podemos olvidar su incursión en el mundo de los videojuegos con Can Yaman Go, un juego para móviles donde él mismo es el protagonista. Esta movida audaz y moderna muestra su constante búsqueda de nuevas formas de conectar con sus fans y de expandir su marca personal. Es un ejemplo de cómo Can no se limita a la actuación, sino que busca activamente diversificar su presencia en el mundo del entretenimiento. En definitiva, la explosión de Can Yaman en realidad es una combinación de factores: su ambición de expandir su carrera a nivel internacional, sus comentarios controvertidos sobre la industria turca y su imagen renovada en Italia. Todo esto ha generado un gran revuelo y ha reavivado el interés en su figura. *** Demet Özdemir, del matrimonio de cuento a la realidad del divorcio ***. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Como mencionamos antes, su matrimonio con Oğuzhan Koç fue un evento muy mediático. La boda fue un despliegue de glamour y elegancia, y parecía que Demet había encontrado la felicidad eterna. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. A los pocos meses de la boda, comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación. Y finalmente Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia del divorcio fue un shock para muchos fans. Después de todo, Demet y Oğuzhan parecían una pareja perfecta, y nadie esperaba que su matrimonio terminara tan pronto. Las razones exactas detrás del divorcio nunca fueron reveladas. Algunos medios especularon sobre infidelidades, otros sobre diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que solo Demet y Oğuzhan saben lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí sabemos es que el divorcio fue un proceso muy doloroso para ambos. Demet y Oğuzhan son personas muy reservadas y no les gusta hablar de su vida personal en público. Sin embargo, se pudo ver que ambos estaban muy afectados por la situación. Demet, en particular, se refugió en el trabajo después del divorcio. Ella continuó protagonizando series y películas, y se mantuvo activa en las redes sociales. Pero también se pudo ver que estaba pasando por un momento difícil. En medio de todo este torbellino emocional, Demet demostró una gran fortaleza y profesionalismo. Siguió adelante con sus compromisos laborales y no permitió que su vida personal afectara su carrera. Esto es algo que sus fans admiraron mucho. Y hablando de sus proyectos, Demet no ha parado de sorprender. Su participación en la serie Adım Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una inmigrante iraní que lucha por sobrevivir, ha sido aclamada por la crítica y el público. Este papel demuestra su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Además, su estilo y su belleza siguen siendo una referencia para muchas mujeres. Demet ha colaborado con varias marcas de moda y belleza, y su presencia en eventos y alfombras rojas siempre genera mucha expectación. Es una influencer natural y su estilo inspira a miles de personas. ***, el regreso de Can Yaman a la ecuación, reencuentro o simple coincidencia, ***. Y aquí es donde llegamos al punto más interesante de la historia, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como mencionamos antes, los rumores sobre una posible reconciliación surgieron después del divorcio de Demet. Algunos fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Can y Demet pudieran volver a estar juntos. Estos rumores se alimentaron de varios factores. En primer lugar, la nostalgia por Erken Cikus seguía muy presente en la mente de los fans. La química entre Can y Demet en la serie era innegable, y muchos querían verlos juntos en la vida real. En segundo lugar, se comentó que Can había enviado un mensaje a Demet después de enterarse de su divorcio. Aunque no se sabe el contenido exacto del mensaje, la simple existencia del contacto fue suficiente para encender las alarmas. Además, hubo algunas coincidencias que alimentaron aún más los rumores. Por ejemplo, se comentó que Can y Demet habían estado en el mismo lugar al mismo tiempo en varias ocasiones.
Estas coincidencias, aunque quizás sean solo eso, coincidencias, fueron interpretadas por algunos fans como señales de que algo estaba sucediendo entre ellos. Pero, ¿qué tan probable es una reconciliación entre Khan y Demet? Bueno, la verdad es que es difícil decirlo. Ambos son personas muy reservadas y no les gusta hablar de su vida personal en público. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Khan está enfocado en su trabajo en Italia, y Demet está triunfando en Turquía. No hay nada que indique que estén planeando volver a estar juntos. Sin embargo, como dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Las relaciones cambian, los sentimientos evolucionan y las personas a veces toman decisiones sorprendentes. Si Khan y Demet decidieran darle una segunda oportunidad a su relación, no sería la primera vez que una pareja de famosos se reconcilia después de un tiempo separados. Hay muchos ejemplos de parejas que han vuelto a estar juntas después de un divorcio o una ruptura. Pero también hay que tener en cuenta que una reconciliación no siempre es fácil. Hay que superar muchos obstáculos y perdonar muchos errores. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet existe, pero es solo una posibilidad. No hay evidencia concreta de que estén planeando volver a estar juntos. Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para ellos. *** Más allá del romance, el impacto en sus carreras y su legado ***. Independientemente de lo que suceda en su vida personal, Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su participación en Erkenci fue un punto de inflexión en sus carreras. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a Khan y Demet a la fama internacional. Erkenci no solo fue una serie romántica, sino que también abordó temas importantes como la libertad, la independencia y la búsqueda de los sueños. La serie inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus metas y a no rendirse ante las dificultades. La química entre Khan y Demet fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su interpretación de Khan Divit y Sanem fue tan convincente que muchos fans creyeron que estaban enamorados en la vida real. Después de Erkenci, Khan y Demet siguieron cosechando éxitos en sus carreras. Khan se mudó a Italia y se convirtió en una estrella internacional, mientras que Demet continuó protagonizando series y películas en Turquía. Ambos han demostrado ser actores muy talentosos y versátiles. Khan ha interpretado roles muy diferentes, desde el inspector Francesco Demir en Viola come il mare, hasta el guerrero Sandokan en la nueva versión de la serie italiana. Demet ha interpretado roles complejos y desafiantes en series como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Ankara. Además, ambos son personas muy comprometidas con causas sociales. Khan ha participado en varias campañas de concienciación sobre la importancia de la educación y la protección del medio ambiente. Demet ha apoyado a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y los niños. En definitiva, Can Yaman y Demet Özdemir son mucho más que simples actores. Son estrellas que han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su compromiso con causas sociales los convierten en modelos a seguir para muchos jóvenes. *** Conclusión, un cierre abierto y la promesa de más novedades ***. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de drama, romance, especulación y controversia. Es una historia que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. La explosión de Can Yaman y las noticias bomba sobre Demet Özdemir son más una construcción mediática que una realidad tangible. Si bien es cierto que ha habido eventos y declaraciones que han generado controversia y especulación, no hay evidencia concreta de que exista una relación romántica en este momento. La posibilidad de una reconciliación existe, pero es solo una posibilidad, y debemos tratarla como tal. Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Khan y Demet son individuos con sus propias vidas y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y evitar alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen o afectar sus relaciones personales. Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Su talento, su carisma y su compromiso con causas sociales los convierten en estrellas que seguirán brillando con fuerza en el futuro. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan de toda esta situación. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, os invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre les traeré las noticias más jugosas y las investigaciones más profundas sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre esta apasionante historia. Quién sabe qué giros y sorpresas nos deparará el futuro. Adiós.